Jaque A2, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández. Madre mía, qué manera de llover, Azuaga, que no para, ¿eh? La que está cayendo. La que está cayendo, llevamos semanas. ¿Cuántas borrascas seguidas llevamos aquí? Se ponen muy ordenadas ellas, ¿no? O sea, se va una y llega la otra, están como en orden, Sí, ¿no? Como sí, en cola. Como la Virgen de la Cueva, ¿no? Sí, total. Estoy, que me voy, que me quedo, que me voy, que me quedo. Bueno, para los oyentes de otras latitudes diré solamente que es que está lloviendo mucho en España. Por lo visto está el anticiclón allá arriba en el norte, el anticiclón de las Azores, y están entrando las borrascas y está lloviendo muchísimo, como hace años. Mi pregunta, Azuaga, es: ¿la lluvia es buena para el ajedrez? Porque, claro, invita al recogimiento, ¿no? Sí, buena pregunta, no lo sé. A ver, también entiendo que está la otra cara, ¿no? La de jugar en las cafeterías con el buen tiempo, en los lugares públicos, ¿no? Yo creo que si cambias ajedrez por lectura, es decir, se lee más en los países cálidos que en los de arriba del norte, no tendremos la respuesta. Yo no lo sé. No lo sé. ¿Hay mejores ajedrecistas en el norte que en el Ecuador? Tampoco lo sé, pero déjeme que lo piense y un día de esto le contesto con datos. Bueno, para empezar solamente diré eso de: si llueve y tengo un paraguas, comparto el paraguas. Si llueve y no tengo paraguas, comparto la lluvia. ¿Qué le ha parecido? Muy bonito, muy bonito. Hombre. Vamos. Hola, amigos, amigas. Esto es Hackeados, un podcast pasado por agua, con todos ustedes, un hombre que tiene un gran paraguas, por supuesto ajedrezado, el maestro Azuaga. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? ¿Sabes que nunca llevo paraguas? Nunca. ¿No? Caiga lo que caiga, nada. Me impongo esa ley natural de la vida, Sí. de ir por ahí por la lluvia. Y nada, no llevo paraguas. Pero con lo bonito que es pasear con un paraguas, ¿no? Siempre hay alguien que te da, yo no doy a nadie, ¿no llevo? Claro, usted no lleva. Bueno, Azuaga, nos cuenta que vamos a tener en este programa, que es el número 60 ya, El número 60, menos mal que dejamos de hacer, ¿no? Lo que hacíamos, ¿no? No. De cada 10 en 10. Aquello era agotador, Le cuento. Mira, voy a contarle a los hackeados y hackeadas la historia, el relato de vida de Leonid Stein, el ajedrecista maldito, ¿no? Una historia de verdad, qué mala suerte tuvo este tipo, ¿no? Sí, porque había unas reglas de la FIDE, de la Federación Internacional, y por culpa de esas reglas, este jugador, que era soviético, Stein, pues nunca pudo optar por el título del mundo, ¿no? Y era un honor que la verdad hubiera merecido. Muy bien, pues la historia de Stein y que tendremos en las siguientes secciones. Tendremos danza, flamenco y ajedrez. Vamos a hablar con Gerardo Domínguez, coreógrafo, ¿no? Un tipazo, ¿no? Y tiene ahora una producción musical de danza, de flamenco, una propuesta que se llama Peón Coronado, ¿no? Y vamos a preguntarle por qué. Jero Domínguez, flamenco, danza y ajedrez, todo junto en enroque corto. No, en enroque corto no. Sí, en enroque corto. Enroque corto, claro, y tan corto, corto y lluvioso. Ya. He pensado Peón Coronado, enroque corto. Me he liado, perdón. Bueno, ¿y qué más en la biblioteca de Caixa? Bueno, toca leer, ¿no? Con esta lluvia. Y tendremos a Luisón con nuevas recomendaciones y luego le vamos a poner un cierre de lujo. De nuevo con bata blanca, porque se acuerda del último programa, tuvimos aquí al doctor, ¿no? Un programón. Fernando Rodríguez de Fonseca, ¿no? Sí. Pues tenemos saludo y tenemos pregunta científica. ¿Nos ha dejado Fernando una preguntita? Claro. Y un saludo. Aquí el que pasa, ya sabe, paga. Vale. Bueno, pues todo esto y mucho más aquí, durante los próximos minutos, en Hackeados. Lo dicho, programa número 60, y si le parece bien, al lío. Esto es cuentos, jaques y leyendas. Y entonces
Entonces al capítulo de hoy le llamamos Leonid Stein, el ajedrecista maldito. Eso es. Ahora nos contará por qué lo de maldito, pero creo que hay razones para... Sí, hay, el pobre parecía que, no sé, sufría una maldición, le había mirado, no sé, ¿un tuerto se dice? Se dice, sí, se dice, ¿no? Bueno, hoy la máquina va a ser del espacio, ¿vale? Hoy vamos a crear una atmósfera, no nos vamos a ir a un determinado lugar en el tiempo, pero sí que quiero que nos metamos todos en una atmósfera así como de cuento y relato que tiene olor a tragedia. Vale. ¿Y tengo que poner algo en el artefacto o no? Sí. Usted tiene mucho afán para este tipo de inspiración creativa, pues... Vale. Con lo que me ha dicho, sí, a ver qué pongo sale. algo. Va a salir algo. A lo loco. A lo loco. Este señor está a regular últimamente. A ver qué sale. Pues así empieza la historia de Stein, el ajedrecista maldito. Es justo la atmósfera que quería, ¿eh? No, la máquina no falla, ¿eh? Sí, no falla. No falla. Bueno, ¿por qué queremos esto? Porque nos tenemos que hacer a la idea de que la historia del noble juego está poblada de momentos felices, de aplausos, ¿no? Pero muchos de ellos son en realidad también historias tristes, ¿no? Y algunas tienen olor a tragedia, como este que vamos a contar. Y a mí me gusta pensar en Leonid Stein como un personaje de papel maché. Es decir, al final está ahí, ¿verdad?, como muy vulnerable. Y es que la biografía de este soviético, a quien Garry Kasparov definió como una estrella distinguida, es un ejemplo perfecto de esto que estamos contando, ¿no?, de la tristeza. Stein tuvo un pasar breve, una vida blitz, en la que perdió la partida de golpe a los 38 años. Me ha gustado eso de una vida blitz, pero a los 38 años, ¿eh? Creo, maestro, que Leonid murió por un ataque al corazón en un hotel Rosilla de Moscú, aunque sobre las causas de su fulminante adiós sobrevuelan todavía hipótesis distintas, ¿no? Sí, así es, ¿no? Y si usted quiere, además, Roberto, o se queda con la intriga y quiere saberlo, más tarde, dentro de unos minutos, le puedo contar una circunstancia sobre la muerte de nuestro protagonista. También he leído, maestro, que Stein tenía una clarividencia en el tablero tan fascinante que debió ser campeón del mundo, pero que la suerte nunca le acompañó del todo. La suerte, ¿eh, Azuaga? Sí, la suerte, ¿no? Que tuvo muy poquita. Y es que, a ver, hablar sobre Leonid Stein, yo diría, Roberto, que es rendir tributo a un genio inacabado. Y es algo así como si habláramos de Mendelssohn, ¿no? De Félix Mendelssohn, que también murió con 38 años. O si lo prefieren incluso, yo creo que vamos a hablar del más olvidado de los ajedrecistas malditos. El siguiente capítulo se llama Pasional y Bebedor. ¿Por qué? Sí, porque mira, yo para dibujar este perfil hace ya un tiempo que recurrí a Antonio Gude, al escritor experto en historia del ajedrez ruso, ya sabes, y Gude me dijo, ¿no? Stein era el talento hecho hombre, ¿no? Que me gustó mucho esa definición. Y luego continuó con un perfil que le dejo por ahí, Roberto, para su lectura. Dice, aunque no soy de los que abusan de la palabra genio, en este caso me parece perfectamente apropiada, pero el talento o el genio no bastan para ser el mejor del mundo. Hay que prepararse, estudiar, entrenar duro. Y en ese aspecto, Leonid dejaba mucho que desear. Leonid sobresalía en los juegos, en el billar, en los naipes. Era pasional, bebedor y llevaba un estilo de vida poco adecuado para lo que debería ser un ajedrecista de élite. Pasional, bebedor, pero le faltaba la disciplina del entreno duro, ¿no? Me gusta mucho hablar con Gude porque es un tipo casi que te define muy bien, te hace como el arquetipo de alguien, ¿no? Y mete el dedito en la llaga, la verdad. Qué bueno. Bueno, nos vamos a 1961. ¿Qué ocurrió en aquella fecha? Sí, ocurrió que Stein, nuestro protagonista, disputó por primera vez el campeonato de ajedrez de la Unión Soviética en Moscú. No era un desconocido, porque bueno, pues ya la gente sabía quién era, pero sí un recién llegado.
Los 4 primeros clasificados de este campeonato soviético obtenían el pase para poder jugar el Interzonal de Estocolmo en 1962, de donde saldrían luego los aspirantes al título de campeón del mundo, ¿no? Que por entonces, usted sabe, ¿no? Estaba en manos de... El patriarca, ¿no? Botvinnik. Claro, bien, Roberto, bien. Bueno, pues en la 6ª ronda de este torneo de Moscú, Leonid Stein barrió del tablero nada menos que a Tigran Petrosian, que era, ya sabe, el jugador más rocoso de la historia de los 64 más posicional, ¿no? Totalmente, ¿no? Vale. Bueno, pues lo barrió. Y lo hizo a lo grande, en solo 26 jugadas, guardándose para el golpe final un sacrificio de alfil por E6, que sonó, me gusta decir que sonó como un gancho sonífero en la quijada del armenio. Leo, maestro, que para sorpresa de propio y extraños, Stein llegó a la última ronda con opciones reales de clasificarse entre los 4 primeros del campeonato. Y acaba de contarnos que los 4 primeros obtenían además el pase para jugar el Interzonal de Estocolmo, o sea, en 1962, al año siguiente. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó que esta vez su rival era nada menos que Boris Spassky, ¿no? Un joven que ya apuntaba maneras. Perdón, paréntesis. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí, claro. Tenemos lo de Spassky ahí, ahí en la agenda. Sí, lo sé. Vale. Bueno, Spassky era un joven, dice Azuaga, que apuntaba maneras, porque claro, hay que ponerse que en aquella época, 1961-62, por contextualizar, Stein tenía 26 años, pero es que Spassky tenía 24. Claro, sí, estaban ahí en el... un 20 poquito muy jóvenes, ¿no? Sí. Para la época muy jóvenes. Sí, claro. Total. Bueno, pues en la víspera de la partida, Stein, nuestro protagonista, no era capaz de dormir, Roberto. Entonces, claro, era demasiada emoción y según su propio testimonio, que luego escribió él en un libro muy famoso, él salió a la calle desierta a medianoche y en la entrada del Hotel Berlín, donde se quedaba, se encontró con un portero. Le ofreció al portero 10 rublos a cambio de que le trajera una botella de vodka, ¿no? Bueno, minutos más tarde el portero llegó, le entregó la botella y él lo cuenta, debe ser verdad, que se bebió hasta la última gota allí mismo, ¿no? Y bueno, entre comillas dice, no recuerdo cómo regresé, pero cuando desperté descubrí que apenas tenía tiempo de prepararme para el encuentro contra Spassky. No es la mejor manera, ¿no?, de prepararse para un duelo contra Spassky la noche anterior. Oh, sí. No Hincarse una botella de vodka y no acordarse de casi nada. Bueno, me imagino la escena. ¿Y qué ocurrió finalmente, maestro? Dígame que al menos Stein tenía la ventaja de blancas. Sí, total, eso sí lo tuvo. Bueno. Y bueno, la verdad que fue un combate muy instructivo, ¿eh? Y bueno, y Stein jugó la apertura española con blancas, obtuvo un peón de ventaja, Spassky con negras selló su último movimiento, ya sabe usted que antes que escribían, seguían al día siguiente, ¿verdad? Sí. Y Spassky puso allí la jugada número 41, G4, ¿no? Ya. Pero bueno, así con un peón en la casilla G4, se supone que debían reiniciar la partida, pero Spassky llamó por la noche a la puerta de la habitación de Stein y con un apretón de manos le felicitó por la victoria, se rindió, así que imagino la sonrisa de nuestro protagonista aún con resaca, con el ánimo pues, muy sobresaltado, ¿no?, de solo pensar en su inminente viaje a Estocolmo. O sea que ganó Stein. Ganó. Un aplauso, por favor. Madre mía. Sí. A veces es bueno hasta no prepararse para los exámenes, ¿sabes? Esta cosa que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Sí, yo me acuerdo mucho, me acuerdo cuando cuento esta historia, me acuerdo de Paco Vallejo, que un día me dijo, Manuel, yo cuando me preparo mucho, juego muy bien. Claro. Pero cuando no me preparo nada, a veces pasa que también juego muy bien. Bueno, con esa victoria contra Spassky, Stein se clasificó, claro, entre los 4 primeros, ¿correcto, no? Sí. Y cuentan que Spassky, años más tarde, fue consciente de que se había rendido demasiado pronto tras ese movimiento G4 y dijo, en ajedrez es necesario luchar hasta la última gota de sangre. Frase para el libro de frases y citas que tenemos en Hackeado. En realidad estaba súper perdido, estaba más perdido que el barco del arroz, o sea, estaba muy perdida la posición, ¿eh? Bueno, por cierto, que se lo he pasado por alto, maestro, pero veo que en ese mismo año, 1961, Stein conoció a Lilia Kepcher, es verdad, una joven estudiante de la Universidad Politécnica de Leópolis,
ciudad donde nació nuestro protagonista. ¿Qué pasa? ¿Que no quiere salseo? ¿No quiere que contemos la vida privada de Stein con lo que nos gusta a nosotros su salseo? No, se me olvida. Pero mira, ya le cuento algo. Lilia, ¿no? Que yo prefiero llamarla por el nombre, con ese apellido, sí, era casi 9 años más joven que Leonid, y en 1962, justamente, el año de Estocolmo, ella cumplía la mayoría de edad y se casaron, ¿no? Bueno, se mudaron a Kiev, a un apartamento de 3 habitaciones de la calle Ejército Rojo. Y quizás no fuese más que una carambola de la vida, Roberto, porque mucho antes, en el otoño de 1953, Stein ya había pasado 3 años en el Ejército Rojo. ¡Olé! Leo además que Stein ganó el campeonato de ajedrez de las Fuerzas Armadas. Sí, claro, era el mejor, ¿no? Así. Pero eso sí, jamás se adaptó a la disciplina militar, ¿no? Nos acordamos de lo que decía antes Jude, ¿no? Eso de la disciplina. Entonces, según contó el gran maestro Guffel, Edward Guffel, Leonid, nuestro protagonista, estaba continuamente acusado por una u otra falta. Por ejemplo, Roberto, no saludar a los oficiales, no llevar el uniforme como debía llevarlo en el momento adecuado, sí, o sencillamente no afeitarse. ¡Qué ritmazo! El siguiente capítulo se llama Stein y su prodigiosa habilidad para el billar. O sea, que también le daba al billar y sí, le daba bien. Le daba muy bien, ¿eh? Sí, su amigo de juventud, Vladimir Babitsky, jugó con él horas y horas, a veces hasta el amanecer. Y bueno, Babitsky era un especialista. Es decir, había leído un libro que se llama Teoría Matemática de los Fenómenos del Juego de Billar, que es un estudio científico francés, ¿no? de hacía ya unos cientos de años. Y sin embargo, Lenia, que es como se le conoce también a Leonid Stein, pues lo superaba en el tapete, ¿no? O sea que nuestro protagonista superaba también a Babitsky, sí, jugando a billar. Sí. Por cierto, que tengo aquí una frase de este Babitsky. Dijo, abro comillas, textual: era completamente imposible resistirse a la fantástica visión que tenía Lenia ante cualquier posición. Stein explicaba golpes muy complejos con el lenguaje de la mecánica analítica. Me encanta el billar, ¿eh? A mí también. Creo que nunca se lo he dicho. Y nunca hemos jugado, ¿no? ¿No? Un día nos vamos a retar, aviso, me lo tomo muy en serio. Además, un juego de los buenos, que se juega en bares. Total. Bueno, pues aquella experiencia amistosa con Stein debió marcar el afán vital de este Babitsky, porque décadas después, fíjese, una digresión que quería contarle, Roberto, este Babitsky se convirtió en profesor de dinámica en la Universidad de Loughborough y más tarde en el presidente del Centro Internacional de Sistemas de Vibración e Impacto. El ICOBIS, Centro Internacional de Sistemas de Vibración e Impacto. Es lo típico que luego los domingos le preguntaba a su madre: ¿pero tú dónde trabajas? Bueno, maestro, continuemos. Volvamos a la azarosa vida de Leonid Stein. Le he oído decir alguna vez que el caso de nuestro protagonista es genuino por un doble rasgo. ¿A qué rasgos se refiere, maestro? Sí, mira, el primer rasgo, me ha oído bien. El primer rasgo era su carácter iletrado, ¿no? Casi autodidacta. Y es que Leonid odiaba los libros de ajedrez, al menos en su primera época. Con 13 años, en el Palacio de Pioneros de Leópolis, su ciudad natal, descubrió que existía una vasta literatura ajedrezada, pero no le interesó explorarla porque él prefería las enseñanzas de la competición. Autodidacta y letrado. Esto me recuerda al peruano, al gran Julio Granda, ¿no? Total, sí, que solo leyó un libro, ¿cierto? ¿Y ese segundo rasgo? El segundo rasgo de Stein, su extraordinaria rapidez en el tablero. Como, por ejemplo, Vishy Anand. Sí, algo así. El rápido de Madrás. Exacto, ¿no? Entonces, Stein es probablemente, Roberto, me atrevo a decirlo, el ajedrecista más veloz de todos los tiempos. ¿En serio? En serio, ¿no? O sea, es que él dedicaba un máximo de 15 o 20 minutos por partida, ¿no? O sea, no le importaba si la oposición era ventajosa, si no lo era. Su círculo más íntimo le decía: oye, Lenia, juega más lento, ¿no? Piensa un poco. Pero el espíritu atropellado de Leonid era del todo incorregible, y él decía: mis rivales pueden refutar algunos de mis sacrificios cuando analizan post-mortem, pero durante el juego es imposible, ¿no? Es cierto, ¿no? Bueno, pues en el delicioso libro Stein, Maestro del Ataque, el gran maestro Raymond King incluye un capítulo con 22 miniaturas, ya sabe, partidas de solo 25 jugadas o menos, de nuestro protagonista. Y el capítulo, atención, se titula, muy acertadamente, El Martillo de Thor.
Está bien tirado. Bueno, creo, maestro, que a veces ese ímpetu desmedido jugaba en contra de Stein dentro y fuera del tablero. Por ejemplo, en cierta ocasión, durante la disputa del Campeonato Nacional de la URSS, tuvo algo más que un encontronazo con Anatoly Lutikov, alias Luka, un ajedrecista de complexión, digamos, fuerte, fuertote, sí. De rostro duro, os imagináis, rudo, pero que solía, por cierto, vestir con pajarita. ¿Qué pasó con este Luka y con Stein, maestro? Sí, pasó que el altercado llegó a las manos y que, bueno, al punto que cuando Stein acudió a los festejos que le organizaban en su ciudad natal, en Leópolis, porque había ganado su primera medalla de oro, pues lo hizo con la nariz rota y con 2 moretones púrpuras, ¿no? Entonces, bueno, al bajar del tren, las autoridades locales no supieron qué decir, porque más de uno se preguntaba si aquel hombre mal herido era verdaderamente el campeón de ajedrez de la URSS. ¿Se ha dado cuenta que cuando nos hacemos mayores dejamos de decir la palabra moretón o moratón? Sí. Y es una palabra muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Muy bonita, muy bonita. Mejor que cardenal. Bueno, volvamos, maestro, al abandono de Spassky en el hotel de Moscú con su peón en G4 para viajar con Stein al Interzonal de Estocolmo. Atención, señoras y señores, hackeados, porque nos vamos a 1962, justo un año después. Vale, nos situamos, ¿no? Estocolmo, año 1962. Allí coincidió Leonid con el norteamericano Bobby Fischer, ¿verdad? Cierto, ¿no? Y antes de que le cuente, acuérdese que aquí es donde estaba nuestro Arturito Pomar. Olé. Aquella frase de Fischer de ¡ay, pobre cartero! Claro, ¿no? esto ocurrió aquí. Esto aquí, justo. Al final, todos los caminos conducen a Fischer, eso siempre lo decimos. Sí, vale. Siempre. Bueno, pues sí, Leonid Stein, ¿no? Que coincide con Bobby Fischer, que con solo 18 años ya ganó el torneo casi sin despeinarse, sin conocer la derrota. Bueno, pues entre ronda y ronda, para entretenerse, Fischer jugaba partidas rápidas contra los rusos, ¿no? Y una tarde retó a Efim Geller, pero Efim Geller, que jugaba con la Unión Soviética, claro, pues estaba de muy mal humor. Acababa de perder contra un colombiano, con Miguel Cuellar, y él pues no tenía ganas de que Fischer le viniera ahora a retar a un blitz, ¿no? Entonces Geller le dijo, mira, juega mejor con este, ¿no? Y le señaló a Stein, ¿no? Uh-huh. Bien, pues Fischer lo vio, no lo conocía de nada, y dice, vale, pero hagamos una apuesta, ¿no? 10 coronas. Y para igualar nuestras opciones, señor Stein, le dijo Fischer, le voy a dar una ventaja. Si logra al menos 2 puntitos de 5, se lleva usted la apuesta, ¿no? 2 de 5. Y Stein, bueno, pues le bajó los humos al genio de Brooklyn, a Fischer, por la vía rápida, porque le ganó las 2 primeras, se llevó las 10 coronas, y a partir de ese instante surgió una hermosa amistad entre ambos. O sea que digamos que Fischer probó de su propia medicina, sí, pinchó ¿no? hueso, gracias al talento natural de Leonid Stein, nuestro protagonista de hoy, ¿eh? Por cierto, ¿cómo quedó Stein en Estocolmo? Bueno, Stein quedó octavo y aunque empatado a puntos con Gligorik y Polbenko, entonces tenían que jugar un desempate, un triangular, ¿no? Donde desempataban. Y él ganó con solvencia y por fin, por una vez, logró el pase para participar en el torneo de candidatos. ¡Ea! ¡Vamos! Un pasito más. Tengo aquí la clasificación, ¿no? Sí. Esto, Fischer primero, ¿no? Sí. Geller, Petrosian, Korchnoi y sí, en el octavo puesto, nuestro Leonid Stein. Pues cuando más contento estaba el pobre, ¿no? Y viene aquí, ya viene la tragedia, ya se huele. No. Bueno, una regla de la FIDE prohibía que hubiera más de 3 ajedrecistas del mismo país, por lo que Stein quedó excluido de la carrera por el título de campeón del mundo, porque ya era como el cuarto soviético, ya se lo podían haber dicho antes, ¿no? Bueno, pues en 2 años Otra más... vez la FIDE. Siempre ahí. Bueno, 2 años más tarde, Stein volvió a sufrir esta misma circunstancia en el Interzonal de Ámsterdam. En esta ocasión quedó quinto a solo medio puntito de los 4 primeros. Pero es que para su desgracia, entre los 4 primeros, 3 eran soviéticos, ¿no? Entonces, una vez más, la maldición. Y para colmo, el campeón mundial ya no era Bobvinnik, era Petrosian, el mismo al que Stein le había propinado su gancho somnífero, ¿se acuerda? Alfil por el 6, en aquel campeonato de la URSS en 1961. Qué mala suerte. Tengo aquí la clasificación, claro, 3 soviéticos, Smyslov, Spassky y un tal Mijael Tal. Bueno, Azuaga, dijo al principio que si quería nos podía contar una circunstancia. Sí. Y creo que ha sido el término que ha usado, que quizás ponga algo de luz sobre la causa de la muerte de nuestro protagonista. Así que adelante, pónganos el punto y final con ello
con esa circunstancia. Claro, hay las hipótesis que circulan alrededor de la repentina muerte de Leonid Stein, ocurrida el 4 de julio de 1973, son varias, ¿vale? Le apunto las siguientes, una de ellas. Una inyección de metamizol que una enfermera del Hotel Rosilla se supone le suministró para aliviarle un fuerte dolor de cabeza. Pudo ser, ¿vale? Esa inyección. Una inyección mortal. Esa es una opción. Segunda hipótesis. Se asocia a la reacción adversa que pudo tener de una vacuna contra la fiebre amarilla que nuestro protagonista recibió en la víspera de los hechos. Y es que sabemos que con motivo de un próximo torneo en Brasil, todos los integrantes del equipo soviético fueron vacunados, ¿vale? Esa es la segunda versión. O sea, tenemos la inyección letal y accidental de metacinol, tenemos la reacción adversa a la vacuna y hay una última teoría. Y hay una última que es la que yo me atrevo a decir que pudo pasar, ¿vale? Y es que, en realidad tiene que ver con las otras dos y uno se pone a pensarlo, y es que según contó el gran maestro Gennady Kuzmin, Leonid Stein pasó la última noche de su vida con Nadia Auerbach, la hija de 18 años del entonces presidente de la Federación de Ajedrez de la URSS. Así que quién sabe, Roberto, porque quizás las tres cosas impactaron entre sí en otra carambola de la vida, o quizás, quién sabe, nada sea cierto. Sea como fuere, Stein murió como un genio inacabado, lo decíamos, y tuvo un pasar breve, una vida blitz, en la que perdió la partida de golpe a los 38 años. Y hasta aquí cuentos, jaques y leyendas. Leonid Stein, el ajedrecista maldito. Y después de este momentazo, nos toca otro momentazo, Arzuaga. Así que, por favor, sea tan amable de hacernos un perfil de nuestro siguiente invitado. Bueno, hoy ya le decía a Roberto, muy chulo, ¿no? Lo que traemos. Traemos flamenco, danza, coreografía y también ajedrez, ¿no? Vamos a hablar con Jero Domínguez. Y bueno, vamos a preguntarle por una de sus producciones, ¿no? Una de sus propuestas, que se llama Peón Coronado. Peón Coronado. Desde Hackeados, Jero, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas tardes. Oye, aquí en jaque preparado. Preparado. Bueno, siempre pregunto lo mismo para empezar. Geolocalízate, ¿dónde estás? ¿En Sevilla? Estoy en Málaga. Ah, que estás en Málaga porque dentro de muy poquito vas a estar, creo que en el Cánovas con este Peón Coronado, ¿no? Exactamente, estrenamos mañana viernes a las 8 de la tarde y el sábado también, doble función el sábado a las 8 de la tarde igual. Y mañana, pues bueno, tenemos el estreno de la obra Peón Coronado. Jero, voy a leer así a los hackeados, que son nuestros oyentes y hackeadas, sí. Voy a leer la sinopsis, ¿no? de Peón Coronado, ¿no? Dice, en el universo de Peón Coronado, las piezas de ajedrez cobran vida en un espectáculo multidisciplinar donde el baile flamenco y danza contemporánea serán protagonistas. Y a partir de ahí te lo dejo en bandeja para que nos cuentes de qué va Peón Coronado. Bueno, Peón Coronado realmente el ajedrez ha sido, digamos, algo como metafórico en lo que nos hemos basado, ¿no? Para hablar un poco sobre el poder de transformación a través del movimiento, ¿no? En este caso también de la danza y del teatro postdramático. El ajedrez pues nos da una metáfora para representar un poco la lucha de los oprimidos y cómo, bueno, se puede romper con estructuras que están impuestas. Así que el ajedrez como una herramienta para llegar a otros sitios, Jero. Exactamente, al final es, como yo lo veo, es una crónica un poco de los tiempos que corren, de los que estamos viviendo y bueno, y de la sociedad. Entonces hemos utilizado el ajedrez como base, ¿no? para contar este universo, ¿no? y estas cosas que me rondaban en este caso por la cabeza. Oye, ahora te vamos a preguntar por tu relación con el ajedrez, pero quiero que los hackeados escuchen lo que es este tráiler de Peón Coronado de Jero Domínguez. Suena así. Jaque mate.
Bueno, la siguiente pregunta no se la voy a hacer a Jero Domínguez, sino al maestro Azuaga. Cuando hablamos de peón coronado, ¿de qué estamos hablando? Por si alguno no lo sabe. Venga, buena pregunta, Roberto. Además, esto de la coronación del peón en el siglo XV finales causó bastante, bueno, un escándalo, ¿no? Porque imagínese que el peón cuando llega a su última fila, ¿verdad? Se puede coronar en otra pieza y normalmente lo hacen dama. Y oye, eso de tener dos damas en el mismo tablero, pues no lo llevaba muy bien, ¿no? La explicación técnica del maestro Azuaga, Jero, y tu explicación de peón coronado. Bueno, efectivamente nos hemos basado en eso y ahí viene un poco dentro de todas las capas que hemos ido desgranando del ajedrez, porque entendemos que tiene muchas capas, ¿no? Desde las clases sociales, la jerarquía, la estrategia, y una de ellas es el feminismo, evidentemente. Entonces, para nosotros era como algo muy interesante, ¿no? Como un peón que es lo más raso que hay en el tablero, con mucho esfuerzo y con mucha estrategia pueda conseguir cruzar y coronarse como una reina. Uh-huh. Tu baile es un baile político, entiendo, tu manera de entender el arte y la coreografía. Bueno, realmente más que a nivel corporal, reivindicativo, mi manera de moverme es un lenguaje muy personal, ¿no? Yo soy muy iconoclasta, entonces digamos que me he trabajado mucho a mí mismo para buscar mi propio camino. Camino desde claro, yo empecé con el flamenco, ¿no? También con el clásico y demás, pero es para mí una herramienta para viajar hacia otros sitios y trabajar con otras disciplinas de la interpretación, la performance, el contemporáneo. Viajo por otros sitios, ¿no? Sobre todo trabajando en una escena postdramática. Uh-huh. Jero, muy bonito lo que estás contando, ¿no? Y además, mira, he leído por ahí o te he escuchado que la danza es el medio en el que mejor te expresas y que al mismo tiempo siempre intentas reflejar o proyectar el estado de ánimo en el que te encuentras, ¿no? Más allá de lo que se cuenta, de la historia que hay detrás, por ejemplo, de Peón Coronado, la pregunta es, ¿por qué el ajedrez? Es decir, ¿qué estado de ánimo da cabida a que el ajedrez sea un elemento de inspiración creativa para ti? Mira, pues esto viene porque, claro, soy padre de niñas, ¿no? Y bueno, ve uno, creo que coge uno más sensibilidad hacia el trato de la mujer o la posición de la mujer, ¿no? En la sociedad, cuando, bueno, yo siempre lo he tenido, pero digamos como que te pellizca un poquito más, ¿no? Entonces, el tema del ajedrez, yo jugaba con mi abuela de pequeñito al ajedrez. Ahora mismo soy terriblemente malo con el ajedrez, pero de pequeñito jugaba con mi abuela y fue como algo en un ensayo, me rondaba toda esta idea. En un ensayo, en el hall de entrada eran un suelo de antiguo, de mármol blanco y negro. Estaba hablando sobre el tema de esto que os cuento, ¿no? Y de repente hice ¡plum! Y dije, el ajedrez tiene tanto que contar. Pues claro, para nosotros ha sido complicado el proceso porque se abría un campo muy amplio, ¿no? Que de hecho hemos intentado que se refleje un poco, porque las clases sociales eran evidentísimas en el ajedrez, claro. La jerarquía, la guerra, la lucha por la victoria, pues eso, la estrategia, el feminismo creo que también, ¿no? Es algo como, desde el siglo XV hemos estado diciendo, cruza un peón en el tablero y se convierte en reinas como algo, y hay dos reinas en el tablero como algo muy fuerte, ¿no? Y también, pues, pensar que la reina en un juego tan, con tantísima antigüedad, sea la que tiene más libertad y de movimiento y demás, pues era algo como, era muy claro, ¿no? Pero bueno, hemos ido hemos ido desgranando capas, ¿no? Porque como te digo, nos surgían muchas capas dentro del ajedrez.
Maestro y Jero, aquí hemos hablado del paralelismo entre ajedrez y flamenco. Y tenemos un referente que es casi padrino honorífico de este programa, que es el maestro Morente. Y recuerdo que el otro día, Azuaga, usted decía una cosa que me gustó mucho, que era que el término maestro es paralelo en el flamenco y también en el ajedrez, Azuaga. Sí, claro, compartimos argot ahí, ¿no? El ajedrez hondo de Morente, ¿no? Que así le llamamos, porque fue muy buen aficionado, Jero, al ajedrez, ¿no? Y jugaba en Madrid, en el Candela, pero también en Granada, en dos pubs que hay por ahí, ¿no? En el Liberia, en la Tertulia, y allí estaba él y bueno, se sentaba con un amigo de esta casa de hackeados, con Luisón, el maestro Luisón, y los dos luchaban por llamarse maestro, ¿no, no, maestro usted, no, maestro tú. Claro, cada uno es lo suyo, ¿no? Pero es verdad que los dos eran maestros. Claro. ¿Tú crees que hay vínculos y relación entre el flamenco y el ajedrez, Jero? Tú que estás ahí en esa tierra tan flamenca y que desarrollas a través de la danza y del baile. Bueno, creo que al final el tablero también es una representación de la vida, ¿no? Y en cierta manera el escenario, al fin y al cabo, subirte a un escenario es empezar un juego, ¿no? Es un tablero. Claro. Te la juegas a todas, ¿no? Ya sabemos, puede ser una buena tarde, una mala tarde, cada uno lleva su propuesta, entonces creo que es sencillo, ¿no? En las dos partes son metafóricamente pues un tablero, así que te la juegas ahí, ¿sabes? Qué bueno, porque recuerdo la entrevista que tuvimos con el dramaturgo Carlos Zamarriego y también hacía ese paralelismo entre el escenario y el tablero, ¿eh? Sí, totalmente, ¿no? Mira, tenemos una sorpresita. Ahora te vamos a invitar a un café, pero antes te tengo un café radiofónico. Sí, radiofónico. Sí. Pero te tenemos una sorpresita y ahora explicamos por qué, ¿vale? Si te parece, la oímos y entramos de lleno. Mira cómo suena esto, ¿eh? A ver si os suena. Bueno, esto parece, es una pregunta, ¿esto es trivia o es...? No. Esto es Triana y es el lago y el maestro quería ponerlo por algo, ¿no? Claro, porque sé que el padre de Jero pues era amigo de entre otros de Camarón, de Loli Manuel, de Raimundo, ¿no? Pero también sé que eres pariente de uno de los grandes, ¿no? De Máximo Moreno, ¿no? Y que era y el fotógrafo que ilustró los discos de Triana, algunos de ellos, ¿no? Como por ejemplo este del patio, ¿no? Cuéntanos esos recuerdos. Bueno, pues sí que es una sorpresa, ¿eh? A ver, ya calladito, pues mira, yo pertenezco a la familia de los Morenos, de los hermanos Moreno, que uno de ellos es Máximo Moreno, que efectivamente, pues bueno, era el que hacía en esa época, él fue muy conocido por las portadas, ¿no? Hacía las portadas, pues eso, del patio, entre otras, de Triana, hacía portadas, pues, para Paco de Lucía, para Camarón también ha hecho, Miguel Río. Después también pasó a ser fotógrafo de la época oficial, pues bueno, de todo, pues de Miguel Bosé, de toda la creme, ¿no? De la época. Y el otro hermano, que es Josele, pues bueno, el del grupo de Los Payos, que después estaba en el programa del Pelotazo y demás, humorista y cantante, que es otro hermano. Sí. Y Benito Moreno, que bueno, pues él también, gran pintor y retratista y demás, que bueno, que también ha hecho portadas de Paco, ha hecho muchísimas portadas de discos y siempre han estado muy vinculados a este mundo. Entonces, bueno, pues sí, me viene, ya ves, vamos, al Tito Masi, nos vemos de vez en cuando para tomar un cafelito o una cerveza, que todo hay que decirlo. Jero, vas a estar este fin de semana en Málaga con este peón coronado y ha sido un placer tenerte en Hackeados, pero antes de despedirnos, todos nuestros invitados, nuestros guest starring, pasan por la cafetería, ¿vale? Bueno, cafetería evocadora, radiofónica, ya sabes cómo va esto, ¿no? Entonces, te tengo que preguntar, ahora el maestro te va a contar de qué va lo siguiente, pero te tengo que preguntar cómo tomas el café tú, ¿cómo lo tomas? Bueno, yo tomo el café
manchadito. Y Sí. bueno, es que claro, aquí en Málaga hay una manera de tomar café, en cada lado que va hay una manera de tomar café. Pero bueno, Sí. tomo el café con leche, no muy oscuro Vale. y sin azúcar. Vale. Porque tú vives en Sevilla, en verdad, ¿no? Sí, Vale. bueno, estoy a camino entre Sevilla y Málaga, la verdad. Vale, Pero vale. sí, residencia de la compañía la tenemos en Sevilla. La tenéis en Sevilla. Entonces, Sí. ¿el café cómo lo pides en Sevilla? Un manchado. Venga, un manchado. Pues me voy a poner manchado y tú, Azuaga, explícale al maestro Jero cómo vamos a jugar a continuación. Venga. Sí, bueno, esto es muy fácil, Jero. Esto nunca se lo decimos a los invitados para que puedan venir, ¿vale? Si no, nos dirían que no. Pero bueno, realmente, claro, pero realmente sabiendo que has jugado con tu abuela al ajedrez, vamos a demostrar que es posible realizar con éxito y superar la prueba del cuestionario Blitz, ¿vale? Estos son preguntas rápidas, respuestas cortitas, y en 2 minutos lo has terminado. Entonces tenemos un aplausómetro, eso sí, Jero. Y bueno, pues depende de la rapidez de tus respuestas, pues te aplaudimos o te abucheamos, ¿vale? Venga, ¿Te has preparado? vamos. Venga, pues señoras y señores, niños y niñas, hackeados todos. Hoy en la silla de tortura radiofónica ponemos a un tipo muy grande que tiene un espectáculo maravilloso y que es un auténtico maestro en esto de la danza y del baile. Hoy en la silla de tortura se sienta Jero Domínguez. Primera pregunta, si tienes que elegir piezas, ¿qué eliges? ¿Blancas o negras? Negras, Bien, ¿alfiles o caballos, Jero? alfiles, Vale. Tercera pregunta, ¿a quién le darías un tablero de ajedrez? ¿A quién se lo regalarías, mejor dicho? a mi director. No digas por qué. No digas por qué. Bueno, ¿qué dirías que es lo mejor del ajedrez? Lo mejor del ajedrez, la tensión, ¿Y lo peor? el final, que se acabe. Bien, y del 1 al 10, ¿cuánto crees que se puede transferir de este juego ciencia tan metafórico? ¿Cuánto crees que se puede transferir del tablero a la vida? 10, ¿Y de la danza del flamenco a la vida? 10. Vale, 2 dieces. Bueno, y si tuviera, Jero, que jugar ahora mismito una partida de ajedrez con nosotros, con Roberto y conmigo, aquí en Hackeados, y te tocara abrir con blancas, ¿qué jugada harías? Así, venga, al toque. Al toque. Me pilláis total, vamos. Al toque. Un peoncito para adelante, por ejemplo, Venga, el vamos del a echar rey. un peoncito de los negros para adelante. Venga, vale. Que para eso soy peón coronado, que soy valiente. ¿Cuál es tu refugio? ¿Dónde acudes cada vez que quieres retirarte y buscar calma e inspiración? A casa de mi madre y mi padre. Muy bien, va muy bien, ¿eh? Ya te falta poquito. ¿Qué te hace reír, Jero, en la vida? No sé, ¿qué te saca una sonrisa? Yo me saco una sonrisa a mis hijas. ¿Y qué te pone triste? El ser humano. Ya, a nosotros también. Oye, tienes que completar esta frase, ¿vale? Es muy facilita, yo te lo pongo en puntos suspensivos, terminas y ya pasamos la prueba, ¿vale? La danza, así como sucede en el ajedrez, 3 puntos suspensivos. Completa la frase. Es una metáfora de la vida. Bien. Para mí bien, pero es que yo no tengo nada que decir en esto. Tenemos aquí No, Jero, no te rías. Tenemos aquí una máquina buenísima, buenísima. La hemos pagado todo, patentadísima. Y claro, es el aplausómetro. Y el aplausómetro dice que... Vamos a... Atención. Es un... ¡Aplauso! Bien, Jero, bien. Bueno, hemos ganado la partida, ¿no? Venga, Bien, maravilla. has ganado la partida. Oye, ¿se dice mucha mierda también en la danza como en el teatro? Por supuesto. Vale. Sí. Pues yo te voy a dedicar mucha mierda, aunque sé que no la necesitas, porque eres uno de esos tipos que solamente con verte capturas y es una auténtica maravilla. Así que gracias por estar en Hackeados. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un auténtico placer esta partida y este café. Muchas gracias, Jero, y mucha mierda. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para vosotros. Y después de esta charla tan flamenca, con un bailaor o bailarín, como es Jero Domínguez, nos vamos a Torre en séptima, volando a Azuaga. ¡Vamos! El
momento en el que leemos mensajitos. Bueno, podéis dejarnos mensajes en cualquiera de los perfiles que tenemos en Instagram, en Diario Sur, en Grupo Vocento, en las plataformas donde queráis. Por ejemplo, mensajes como este que tengo por aquí de Ramón. Ramón Gón, qué simpático siempre Ramón, ¿verdad? Hoy os habéis salido, ajedrez en las cárceles, me ha parecido brutal, y la entrevista a Fonseca todo un lujo. Enhorabuena por el programa, maestro. Muy bien. DV Oscar dice, sois top, enhorabuena por el programa. Muy bien. Bueno, Daiman, saludos hackeados. En el podcast 57 minuto 1407, me encanta, dudó el color en C5. Sí, es verdad. Volvemos con la polémica, la polémica del jueguecito. Pero la costumbre de jugar con alfil, dama negra, fijó mi recuerdo con D5. Daiman, no tiene importancia, no, da igual, da lo mismo. Lo dije bien y ya está. Daiman, eres el mejor oyente de hackeados. Doy fe que al maestro estas cosas le dan igual, ¿eh? Bueno, Pablo Tierraseca Montero dice, a mí siempre se me hace corto. Claro, el último programa estuvimos con... Bueno, al final hicimos casi 1 hora 14. Sí, 1 hora 13 y pico. Claro, hay que decir que el programa luego pasa por postproducción, se liman algunas cositas, pero quedó 1 hora 13, 14. Bueno, una locura. Récord. Bien, a Pablo se le hace corto. Sí. Bueno, José Ángel, punto 17. Por lo menos, creo que es una petición, los últimos versos, maestro Azuaga, que son una delicia, están escritos por Enrique Díez Canedo, compañero en la residencia de estudiantes de García Lorca. Y entonces nos mandan un poema, y bueno, yo creo que esto tiene que ver con aquello que liamos con Borges. Yo ya no me atrevo casi, ¿no? Las 6 últimas líneas o versos le va a quedar muy bonito si usted lo hace, a partir de lo de y si acaso, ¿no? Pero un momento, sí. ¿Lo musicalizamos y todo? ¿Lo hacemos bien o...? Sí, háganlo bien. Vale, pero un momento. José Ángel querrá oírlo, ¿no? Vale, pero ¿por qué tengo que leer esto? No, bueno, estoy un poco perdido, ¿eh? Usted lee muy bien. Ya, no, pero no, que ¿por qué tengo que, pero por qué hay que leer este verso? Bueno, porque supongo que todo esto tiene que ver con lo que hicimos con el machaque ese que le dimos al poema de Borges. Vale. Bueno, pues algo así. Nos piden. Vuestras peticiones son órdenes. Venga, ¿no? Para nosotros. Claro. Adelante, venga. Y si acaso me miras con fijeza, cuando hacen avanzar alguna pieza tus dedos enjollados y sutiles, ponen con la rudeza de su ataque a mi rendido corazón en jaque tus negros ojos como 2 alfiles. Muy bonito. Muy bonito, ¿eh? Sí que es bonito. ¿Y esto es de...? Pues mira, aquí se lo dice el oyente, Enrique Díez Canedo, el compañero de Lorca. De Lorca. En la residencia de estudiantes de Madrid. Sí, señor. La verdad es que está muy bonito y me da hasta pena que... Bueno, la próxima lo leemos entero. Vale, que ha quedado muy bonito. Bueno, vamos a terminar. Una guinda. Venga. Beto Wizard dice, soy fan de Hackeados, siempre que voy manejando los escucho. Saludos desde México. Bien, saludos. Nos encanta. Saludos transoceánico. Y ahora nos vamos al diario de Tartacower. La miscelánea, la actualidad informativa. Bueno, primero lo de Miguelito, ¿qué pasa? Claro que pasado mañana lo tenemos, ¿no? Lo tenemos aquí en Málaga, en la térmica. Sí. Y bueno, ajedrez enigmático hemos llamado al ciclo. Vamos a charlar con él un ratito, luego nos va a dar una masterclass y luego jugará duelos de 3 minutos, ¿vale? A partir de las 6 de la tarde aquí en Málaga. Tenemos un aviso del propio Miguel para los hackeados. ¿Qué quiere que lo oímos, ¿no? ¿Que escuchen a Miguelito? Por favor. Venga, vamos. Miguelito, adelante. Hola a todos, soy el gran maestro Miguel Santo y el próximo día 27 estaré en la térmica en Málaga. Estaremos jugando algunas partidas con vosotros. Voy a dar una masterclass súper interesante en la que podemos aprender un montón. Así que no te lo pierdas y ven para allá. Ahí está. Tengo un secreto que no sé si puedo contarlo. Sí, pero la masterclass, para aquellos que vayan a ir o estén interesados, se titula Sacrificio de calidad. Ahí lo dejo. Vale. Venga. Y la segunda noticia tiene que ver con el libro Entrena tu mente. Que ya está, ¿no? Era para recordarle a los hackeados que echen un vistazo. Bueno, tendremos que hablar con el community manager, la community manager. Ya tenemos los dos. Y la buena noticia, Roberto, los 2 libros de Entrena tu mente, es que van a ir firmados para los 2 oyentes ganadores, firmados por el gran maestro Miguel Ies. Si no os habéis enterado, no vamos a decir nada. Todo eso en el canal que tenemos en Instagram. Ahí, ahí están los ganadores desde hace días. Así que ya estáis tardando, ¿eh? Ya estáis tardando.
Vale, lo de Miguelito, lo de Miguel Illescas. Lo del otro Miguel. Los Migueles, ¿eh? Miguel. Pues ya está, ¿no? Pues ahora ya solo falta que Luisón sea, no sé, Miguel Siles, Fernández Siles. Pues nos vamos a la biblioteca de Caixa. Ya sabéis, ¿no? El consejo a través de la literatura, de los libros, el consejo de Luisón, ¿no? Mira, yo estoy apuntando aquí, porque me suena, creo recordar, que yo siempre lo oigo, que había de las dos hay una que me llega mucho. ¿Sí? Vamos a ver cuál es. Venga, pues vamos a escuchar, como siempre, como no, al gran maestro Luisón. En la Biblioteca de Caixa, en el día de hoy, presentamos dos títulos que, a pesar de haber sido publicados con mucha diferencia en el tiempo, uno es un libro clásico, otro es un libro contemporáneo, pero están unidos y el nexo es la belleza en el ajedrez. El libro clásico se titula Premios de Belleza en Ajedrez, y lo que obtendrá el lector con ello está muy claro. Son partidas que obtuvieron el premio de belleza en diferentes torneos. Eso ya no suele existir, eso de los premios de belleza, lo cual es una verdadera pena. El autor, François Le Lyonnais, un libro descatalogado, pero si lo encuentras, adquiérelo, porque contiene partidas maravillosas. Como partidas maravillosas y también bastante antiguas, contiene el libro Las mejores partidas del siglo XIX de Álvaro Bermejo del Barrio, una recopilación de las mejores partidas de una época en la que el ajedrez era diferente. ¿Que cómo era? Pues échale un vistazo. Pues se la echaremos, lo haremos. Sí. Por cierto, voy a hacer una salvedad y no vuelvo a decirlo. Siempre digo el gran maestro Luisón, Sí. porque para mí es gran maestro Sí, en claro. el sentido de amplio, de grande, de un tipo genial. Pero si me llama a mi maestro desde hace años. Pues eso. Pues ya está. Vale, que no, ¿sabe? Que a lo mejor hay Hay gente... mucho purista, sí, pero no pasa nada. Que luego hay gente que se enfada por todo. Que se enfaden. Ah. Me acaba de dar un consejo que esto es verdad. A los que se enfadan por todo, que se enfaden. Ya Claro. está. Y ahora la gran diagonal, el saludo de un personaje del mundo del ajedrez, el saludo y la pregunta. ¿Quién toca hoy? Claro, toca el doctor Fernández Rodríguez de Fonseca, ¿verdad? Catedrático. Sí, Y señor. un tipo experto en neurobiología y su relación con el ajedrez. ¿Qué programa el 59? Muy bueno, Buenísimo. muy bueno, muy Si no bueno. lo habéis escuchado, escucharos el programa de la semana pasada porque estuvo muy bien. Este es el saludo y la pregunta de el gran Fonseca. Hola, soy el doctor Fernando Rodríguez de Fonseca y quería mandar un cariñoso saludo a los oyentes de Hackeados, a los que les quiero plantear una pregunta directa a su cerebro emocional. ¿Cómo creéis que se sentía Kasparov peleando contra Deep Blue? ¿Os sentís cómodos jugando con una máquina en vez de con una persona de la que percibís sus gestos y emociones? ¡Guau! Buena pregunta, ¿no? ¿Cómo Qué te bueno. sientes más cómodo, no? Ujú. ¿Ante una máquina? ¿Ante un ajedrecista? ¿O ante una ajedrecista? Ya le doy también la derivada. Claro. Porque está demostrado que un chico se muestra más agresivo cuando sabe que está jugando con una chica que contra otro chico, ¿no? Ajá. Eso está demostrado científicamente, ¿no? Qué bueno. Así que bueno, no sé, ¿qué opinen los hackeados? Venga, que opinen. Madre mía. Sigue lloviendo, ¿eh? Sigue. Sigue lloviendo. A ver, fue Borrasca Hanna, Conrad, ¿no? Lawrence, Martiño y Nuria. Madre mía. Bueno, lo bueno de eso es que podemos quedarnos tranquilitos en casa jugando a ajedrez, ¿no? Sí, Esto es lo bueno. Sí, no tiene por qué llover para jugar al ajedrez, pero si llueve, oye, Bien. pues como que bien. Saca el tablero, nos quedamos aquí y nos echamos una. Sí, y luego yo ya de paso, ¿usted conoce algún sitio aquí cerca donde se pueda jugar al billar? Ah, Podemos Bueno. completar la tarde, ¿no? ¿billar español o americano? Americano. Bueno, pues americano. Ahora le llevo yo aquí, en un sitio que conozco. Venga. Además dejan fumar. Ay, Esto es una cosa. no diga eso usted, en las ondas. No se puede, no, ya no se puede en ningún sitio, ¿no? No se puede nada. Bueno, saque el tablero, que Venga, va a yo voy estar muy bien, sacando. ya verá. Vale. Usted negras, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí. Venga, vaya colocándolo todo. Así, venga.